Bienvenido a Bioestadística para no estadísticos. Queremos resumirte la extensión de la guía de publicación Consort para diseños con intercambio del tratamiento, conocidos por su nombre en inglés, crossover. Adelante. En el diseño con intercambio más frecuente, ABBA, los sujetos son asignados al azar o bien a la secuencia AB o bien a la secuencia BA. Por tanto, todos los voluntarios reciben ambas intervenciones, pero en un orden diferente. Su gran ventaja reside en poder realizar la comparación dentro de cada caso, por lo que las diferencias entre casos quedan anuladas, conduciendo a un diseño más eficiente, que requiere menos casos. Como contrapartida, no nos podemos permitir ni una pérdida, ya que el estudio perdería el balance diseñado. Y el proceso de medida debe ser muy fiable, ya que los errores de medida, aunque sean aleatorios, repercutirán en la eficiencia del diseño. Este flujograma del diseño crossover de 2 periodos y 2 tratamientos muestra, primero, que los voluntarios reciben ambos tratamientos, pero en un orden distinto. Y segundo, los sujetos se asignan a las secuencias en lugar de a los tratamientos. Para usar este diseño, tras el tratamiento, los casos deben volver a las condiciones de partida, lo que requiere, primero, un efecto fugaz del tratamiento, que desaparezca en un tiempo razonable. En términos clínicos, el tratamiento debe ser paliativo, no curativo. Segundo, la condición, la patología objeto del estudio, debe ser estable en el tiempo. En términos clínicos, una enfermedad crónica, como el asma o la diabetes. Y tercero, no debe existir carryover, es decir, el tratamiento no debe tener efectos arrastrados más allá del periodo en el que se estudia, porque invalidaría los resultados. Conviene prevenirlo en la fase de diseño, quizás alargando el lapso intermedio, llamado periodo de lavado, o incluyendo intervenciones inocuas que puedan desactivar las reacciones automáticas al tratamiento, por ejemplo vómitos. Por supuesto, conviene estudiar luego que no se ha presentado ningún efecto arrastrado. Una estrategia usual, pero errónea, consiste en poner a prueba el efecto arrastrado o carryover y, si fuera significativa, comparar únicamente los resultados del primer periodo. Recuerde hoy tan solo que esta estrategia es errónea porque conduce a estimaciones sesgadas. El ahorro en pacientes, originado por este diseño más eficiente, depende de la variabilidad entre sujetos que controlaremos con este diseño. En este ejemplo hipotético, 10 veces menos casos, ya que hemos bajado de los 60 requeridos por brazo en un diseño paralelo a los 6 requeridos por secuencia en un diseño crossover. Resaltemos lo siguiente en esta extensión de Consort. Primero, la justificación del diseño crossover en la introducción. Segundo, la adaptación a la comparación intracaso del cálculo muestral, del análisis estadístico y de los resultados. Y tercero, la discusión final de posibles efectos arrastrados. Y esto es todo por hoy. Bueno, no, un consejo final. Practica. Comprueba en equipo si un artículo de vuestro interés sigue las recomendaciones de la extensión de Consort a diseños con intercambio de la intervención. Fin.